Bienvenidos, soy la doctora Mariana Casalás y vamos a hablar de la clasificación de hipertensión pulmonar y dónde ubicamos a los pacientes con Fontan-Kreuzer. Pero antes de llegar a responder esta pregunta, vamos a definir a la hipertensión pulmonar, clasificarla y explicar la fisiología de los pacientes univentriculares para luego sí hablar de los pacientes con Fontan-Kreuzer, su evolución y tratamiento. Haciendo un poco de historia, en 1891 Ernest von Rönnberg describe el primer caso de hipertensión pulmonar inexplicable. En 1897 Victor Eisenmenger publica su descripción de la patología, pero es en nuestro país en 1902 que Abel Ayerza reporta el síndrome de cianosis crónica, disnea, policitemia asociado a esclerosis arterial. Los años pasaron hasta que en 1958 Paul Wood acuña la primera definición hemodinámica de hipertensión pulmonar. Recién en 1973 se realiza el primer simposio mundial de hipertensión pulmonar, definiéndola en ese momento como la presión arterial pulmonar media mayor de 25, medida por cateterismo derecho, y se clasifica en primaria y secundaria. Comenzaron a realizarse registros de pacientes para caracterizar la enfermedad y recién en 1998, 25 años después del primer simposio mundial de hipertensión pulmonar, se realiza el segundo. De allí en más, cada 5 años se realiza un simposio de hipertensión pulmonar en el que se revisa la definición, clasificación, se comparten líneas de investigación y hallazgos relevantes en fisiopatología, genética y tratamiento. El último simposio mundial fue el 6º Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar que se realizó en Niza en el año 2018. En este simposio de Niza 2018 se realizaron importantes cambios en la definición, siendo aún los mismos motivo de controversia. De la definición previa de hipertensión pulmonar como la presión arterial pulmonar media mayor o igual de 25, se pasó en Niza 2018 a definir la hipertensión pulmonar de la siguiente forma. Hipertensión arterial pulmonar, es decir, precapilar pulmonar, a la presión arterial pulmonar media mayor de 20, con una Wedge menor de 15 y resistencias vasculares pulmonares mayores de 3. La hipertensión postcapilar pulmonar aislada, a la presión arterial pulmonar media mayor de 20, con una Wedge mayor de 15 y resistencias menores de 3. Y la hipertensión pulmonar combinada, es decir, postcapilar con un componente precapilar pulmonar, a la presión arterial pulmonar media mayor de 20, la presión Wedge mayor de 15 y las resistencias vasculares pulmonares mayores de 3 unidades Wood. Estas definiciones son válidas en pacientes mayores de 3 meses de edad y en pediatría se sugiere usar las resistencias vasculares pulmonares indexadas por superficie corporal. Ustedes saben que el valor normal de la presión arterial pulmonar media es de 14 más menos 3 milímetros de mercurio, es decir, que 2 desvíos estándar es igual a 20 milímetros de mercurio, que es el valor propuesto para esta definición. El impacto de la nueva definición en el aumento del número de pacientes se calcula que es de un 10%. Permite identificar la enfermedad vascular en estadios precoces y la presión arterial pulmonar media de 20 no define enfermedad por sí sola ni debe ser tratada. Al bajar el valor de la presión arterial pulmonar media, aumenta la sensibilidad, pero al sumarle las resistencias vasculares a esta definición se aumenta la especificidad. Como ustedes pueden ver, la hipertensión pulmonar no es un diagnóstico o una enfermedad en sí misma, sino que es una observación hemodinámica. Presión arterial pulmonar media mayor de 20. Y esta condición hemodinámica presenta múltiples etiologías, que a continuación veremos cómo se clasifican. Estas múltiples etiologías se reúnen en una clasificación de 5 grupos. Veamos en qué grupo encontramos a las cardiopatías congénitas. En el grupo 1 es el de la hipertensión pulmonar arterial, es decir, precapilar pulmonar. Y encontramos aquí un ítem que dice cardiopatías congénitas, que incluye en realidad 4 subgrupos. El síndrome de Eisenmenger, las cardiopatías con cortocircuito de izquierda a derecha, corregibles o no, la hipertensión arterial pulmonar con un defecto coincidente y la hipertensión arterial pulmonar asociada a cardiopatía congénita operada. Pero este grupo no incluye a todas las cardiopatías. También encontramos cardiopatías congénitas en el grupo 2 de hipertensión pulmonar por patología cardíaca izquierda, es decir, postcapilar pulmonar.
Aquí se encuentran la estenosis mitral, la estenosis aórtica, la coartación de aorta, entre otras. En el grupo 3 de hipertensión pulmonar no hay cardiopatías congénitas y es el grupo en el cual la hipertensión pulmonar se produce por enfermedad pulmonar o hipoxemia. En el grupo 4, que seguro todos asocian a la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, pero en realidad es un poco más amplio e incluye todas las obstrucciones arteriales, y aquí también hay cardiopatías congénitas que tienen estenosis congénitas de arterias pulmonares. Finalmente, en el grupo 5 fueron ubicadas aquí un grupo de cardiopatías complejas, en las que el mecanismo de desarrollo de hipertensión pulmonar es poco claro o multifactorial. Entre ellas se encuentra la patología univentricular operada o no. Vamos a aclarar ahora algunos conceptos del corazón univentricular antes de continuar. Un 10% de las cardiopatías congénitas son pacientes univentriculares. La evolución natural precoz tiene alta morbimortalidad. Solo un pequeño grupo de pacientes, aproximadamente un 10%, sobrevive sin procedimientos quirúrgicos. Son patologías con mezcla total de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un ejemplo clásico es la atresia tricuspidia, como vemos en el esquema. En el esquema que ven ustedes allí, la sangre que llega por las cavas a la aurícula derecha de color celeste no puede ingresar debido a la atresia tricuspidia al ventrículo derecho y pasa por el foramen oval a la aurícula izquierda, la cual también recibe la sangre oxigenada de las venas pulmonares. Por lo tanto, como ven en violeta, la aurícula izquierda es la cámara de mezcla única, ya que a partir de ahí todas las estructuras tienen la misma saturación, es decir, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la arteria pulmonar y la aorta. Para mantener la saturación adecuada en los pacientes con fisiología univentricular es necesario tener más flujo pulmonar que flujo sistémico, es decir, un QPQS elevado. Por lo tanto, el ventrículo único se encuentra siempre sobrecargado. Si la cianosis es leve, la insuficiencia cardíaca es mayor. Si la cianosis es moderada, la insuficiencia cardíaca es leve. Y si la cianosis es severa, la insuficiencia cardíaca es mayor por acidosis e hipoxemia. ¿Qué objetivos buscamos con la cirugía? En la etapa neonatal buscamos la supervivencia del paciente, cuidando que sea un buen candidato para la cirugía de Fontan-Kreuzer. Es decir, buscamos mantener bajas las resistencias pulmonares y mantener una saturación adecuada. Esto se logra mediante un cerclaje de arteria pulmonar o una anastomosis subclaviopulmonar, según sea la patología. En la etapa pediátrica buscamos lograr la separación completa de la circulación sistémica y la circulación pulmonar, es decir, lograr un QPQS igual a 1 y una saturación sistémica normal. Para esto trabajaron los doctores Fontan en Francia y Kreuzer en la Argentina, y a principios de los 70, prácticamente al mismo tiempo, describen una cirugía paliativa para estos pacientes. La técnica sufriría modificaciones a lo largo del tiempo, pero siempre buscando el mismo objetivo y además tratando de minimizar las complicaciones. En 1988 Leval publicaría la cirugía del túnel lateral y en 1990 Marcelletti la modifica con la técnica del tubo extracardíaco. Pero para realizar estas técnicas quirúrgicas, con éxito se establecieron ciertos criterios que debía cumplir el paciente y que también sufrieron modificaciones con los años. Actualmente es fundamental que las resistencias pulmonares sean bajas, menor de 2 si fuera posible y no mayor de 4, buena función ventricular, presión media pulmonar menor de 15 milímetros de mercurio y ritmo sinusal, entre otras. ¿Pero qué hemos aprendido en 5 décadas de realizar estas cirugías en los pacientes con ventrículo único? Bueno, aprendimos que el flujo de sangre al pulmón se realiza en forma pasiva y depende de las resistencias vasculares pulmonares, que en sí son el mayor determinante del gasto cardíaco, y además de la función sistólica y diastólica del ventrículo único. Como ven en el gráfico, las curvas representan el output cardíaco en relación con la resistencia vascular pulmonar. En la línea azul ven los pacientes normales, biventriculares. Con la línea verde están representados los Fontan con resistencias pulmonares bajas. Y con las líneas amarilla y roja los pacientes con mayores resistencias que obviamente tienen un menor output cardíaco. También es muy importante la anatomía de las ramas pulmonares, la suficiencia de las válvulas AB y el ritmo sinusal para que este sistema funcione. Aprendimos también que el sistema de Fontan produce una congestión venosa sistémica
con elevación de la presión, lo que reduce la precarga ventricular y crea un estado de volumen minuto crónicamente disminuido, tanto en reposo, como lo hemos visto en el gráfico de la diapositiva previa, como en ejercicio. En este gráfico vemos representado el volumen minuto que está francamente disminuido en los pacientes con Fontan en la respuesta al ejercicio, y mucho más en aquellos que tienen resistencias pulmonares elevados representados en la línea roja. También aprendimos, gracias a un estudio de la doctora Levy, que existe lesión en las arteriolas intracinales en el 50% de los pacientes, aunque la presión arterial pulmonar media de ellos sea menor de 15. Consistente esta lesión en un aumento del grosor de la pared arterial y aumento de la expresión de la óxido nítrico sintetasa y de la endotelina 1. La falta de pulsatilidad en el sistema crea disfunción endotelial con alteración de la vía del óxido nítrico y de las endotelinas y aumento de las resistencias vasculares. Hay correlación de las lesiones con la edad de muerte y con la falla del sistema de Fontan. Podemos ver en el gráfico de Gewilling la evolución de las resistencias pulmonares en los pacientes con Fontan respecto de los biventriculares sanos y cómo varían las resistencias pulmonares en los pacientes con Fontan durante la evolución según la resistencia pulmonar que el paciente tenía al momento de realizarse la cirugía. Todo lo que hemos visto hasta ahora nos lleva a la pregunta: ¿podemos hablar de hipertensión pulmonar en el Fontan? La realidad es que la respuesta es no, ya que si esperamos tener una presión arterial pulmonar media en estos pacientes mayor de 25 milímetros del mercurio, los pacientes estarían muertos, ya que el sistema no funcionaría. Y con 20 milímetros de mercurio, como establece la nueva definición, las complicaciones son realmente muchas. Surge así el concepto de enfermedad vascular pulmonar hipertensiva para los pacientes univentriculares con cirugía paliativa de Fontan-Kreuzer y sus modificaciones, que es definida, según el consenso de la PVRI del 2011 en Panamá, como las resistencias vasculares pulmonares mayores de 3 unidades por metro cuadrado y un gradiente transpulmonar diastólico mayor de 6 milímetros de mercurio, aunque la presión pulmonar sea normal. Usamos el gradiente pulmonar transpulmonar medio para definir el componente precapilar pulmonar y poscapilar pulmonar. Este concepto de enfermedad vascular pulmonar hipertensiva es muy importante, ya que los pacientes con cirugía de Fontan pueden tener en el cateterismo presiones del sistema que no entran en la definición, como vemos, de presión arterial pulmonar media mayor de 20, pero que sin embargo hacen que el sistema disfuncione. ¿Por qué y cuándo se produce la enfermedad vascular pulmonar en los pacientes con fisiología univentricular? Antes de realizar la cirugía de Fontan, vemos que puede haber enfermedad vascular pulmonar porque los pacientes hayan estado sometidos a un excesivo flujo pulmonar por anastomosis hiperfuncionantes o cerclajes no efectivos, porque exista enfermedad vascular pulmonar intrauterina, por ejemplo, en la hipoplasia de ventrículo izquierdo con un foramen oval restrictivo o septum interauricular intacto, por falta de desarrollo o hipoplasia pulmonar, y también en aquellos pacientes que presentan comorbilidades, por ejemplo cromosomopatías, reflujo gastroesofágico, infecciones pulmonares a repetición o anomalías esqueléticas. Con respecto a la enfermedad vascular pulmonar en los pacientes después de realizada la cirugía de Fontan, se produce, como ya vimos, por falta de flujo pulsátil que causa disfunción endotelial vascular, también como consecuencia de las presiones venosas pulmonares elevadas. Es causada también por el tromboembolismo pulmonar crónico subclínico, que es de causa multifactorial, en parte por la disfunción endotelial, también por el estado de hipercoagulabilidad, por el bajo flujo del sistema, entre otras causas. También se puede producir por difusión ventricular sistólica o diastólica y por neumopatías. Y aquí vemos en esta diapositiva qué evolución tienen los pacientes con Fontan. Como se puede ver en el gráfico central, solo el 30% de los pacientes estará libre de complicaciones a 20 años de realizado el Fontan. Es decir, más o menos cuando el paciente tenga entre los 22 y los 26 años de edad. Y se calcula que el 30 al 60% de los pacientes tendrán complicaciones hepáticas al llegar a la adolescencia. ¿Por qué sucede esto? Dijimos que por un lado se produce congestión venosa sistémica, lo que lleva al desarrollo de daño hepático y enteropatía perdedora de proteínas.
A su vez, se produce enfermedad vascular pulmonar con alteraciones y modificaciones de la vasculatura pulmonar y disfunción endotelial que lleva al aumento de las resistencias vasculares. Todo esto produce una disminución de la precarga ventricular y esto lleva en forma crónica a distintas complicaciones: la enfermedad tromboembólica, las arritmias, la disfunción ventricular, el desarrollo de rigidez arterial y finalmente también el aumento de las resistencias sistémicas. Con respecto al tratamiento de la enfermedad vascular hipertensiva en la fisiología univentricular, la gran pregunta es cuándo usar drogas vasodilatadoras pulmonares específicas en estos pacientes univentriculares. Este es un tema de controversia y de estudio, y la pregunta es, antes de realizar la cirugía de Fontan, en forma preventiva en los pacientes que ya tienen la cirugía de Fontan para evitar el aumento de las resistencias pulmonares, para mejorar la capacidad funcional y de ejercicio de los pacientes con Fontan, o solamente utilizarlas cuando se produce la disfunción del sistema de Fontan. Comencemos analizando el trabajo de Mori, en el cual se evalúa la acción del sildenafil sobre las variables hemodinámicas por cateterismo cardíaco en 42 pacientes divididos en 3 grupos. El grupo 1 son los ventrículos únicos sin cirugía o solo con una cirugía paliativa, la anastomosis. En el grupo 2, los pacientes con cirugía de Glenn, la segunda columna de los gráficos, y en el grupo 3, con cirugía de Fontan. Como se puede observar en los gráficos que representan las resistencias pulmonares y el gradiente transpulmonar antes y después del tratamiento con sildenafil, disminuyen las resistencias vasculares pulmonares en pacientes con fisiología univentricular. También se pudo ver que aumenta la capacidad de ejercicio y la clase funcional en los pacientes con cirugía de Fontan con el uso de sildenafil. Otros trabajos del uso de sildenafil y Fontan son el trabajo de Goldberg, en el que se evalúa la eficacia del sildenafil en niños y adultos con cirugía de Fontan para mejorar la capacidad de ejercicio, y concluye que el sildenafil mejora la eficiencia ventilatoria durante el pico y el ejercicio submáximo. Hay otro estudio que combina la medición mediante colocación de catéter de la presión sistémica y de la presión pulmonar con variables obtenidas por la resonancia cardíaca. Todo esto es evaluado durante el ejercicio en pacientes con Fontan, demostrando que el sildenafil disminuye las resistencias vasculares pulmonares y aumenta el volumen minuto. Vemos ahora el uso de Bosentan en los pacientes con Fontan. Tenemos el estudio TEMPO, en el que 75 adolescentes y adultos fueron randomizados y tratados con Bosentan o placebo por 14 semanas, y se evaluó el consumo de oxígeno pico por medio del test de ejercicio cardiopulmonar, como se puede ver en el gráfico A, y la clase funcional en el gráfico B, y se observó que el Bosentan mejora la capacidad y tiempo de ejercicio y también mejora la clase funcional sin efectos adversos serios. En los últimos años, se comenzaron a probar otros antagonistas de los receptores de las endotelinas en los pacientes con Fontan. En el trabajo de Agnoletti, toma 8 pacientes pediátricos, 8 adolescentes y 8 adultos con Fontan, y los trata con Bosentan a los pediátricos y con Macitentan a los mayores, y los reevalúa con cateterismo cardíaco al cabo de 6 meses. En el gráfico A se evalúa la resistencia vascular pulmonar antes y después del tratamiento en cada grupo, y en el gráfico B la clase funcional en adolescentes y adultos antes y después del tratamiento. Como se puede ver, los bloqueantes de los receptores de las endotelinas, Bosentan en pediatría y Macitentan en adultos, producen mejoría de las variables hemodinámicas y clase funcional en los pacientes con Fontan. Y tenemos también el trabajo de Cedar con Ambrisentan, que concluye que el Ambrisentan mejora la capacidad de ejercicio en adultos con Fontan y es bien tolerado. Actualmente está en marcha el estudio Rubato, un trial prospectivo multicéntrico doble ciego que evalúa la eficacia y seguridad del Macitentan en pacientes con adolescentes y adultos con Fontan. En realidad hay muchos trabajos publicados del uso de vasodilatadores pulmonares en Fontan que mejoran su fisiología o mejoran a los pacientes con disfunción del sistema. Aquí les dejo 2 metaanálisis que los clasifica y los evalúa.
La conclusión de estos metaanálisis es que el sildenafil, el bosentan, el macitentan, el ambrisentan y el hilopros pueden mejorar la capacidad de ejercicio y la clase funcional en pacientes con Fontan por periodos breves, pero que es necesario realizar estudios con mayor número de pacientes y mayor duración del tiempo de tratamiento y seguimiento para comprobar su real utilidad en las distintas situaciones. Para concluir, los pacientes con fisiología univentricular son un grupo de difícil clasificación y abordaje que desarrollan en la evolución enfermedad vascular pulmonar que lleva a un rápido deterioro. Los pacientes con cirugía de Fontan pierden la pulsatilidad en el árbol vascular pulmonar, con lo que pueden desarrollar enfermedad vascular pulmonar hipertensiva que no cumple con la definición de hipertensión pulmonar tradicional. Los pacientes univentriculares operados o no se encuentran en el grupo 5 de la clasificación de hipertensión pulmonar y sus mecanismos de desarrollo de enfermedad vascular pulmonar están en estudio. La determinación de las resistencias vasculares pulmonares es fundamental antes de la cirugía de Fontan y después de la misma para seguimiento. Los tratamientos vasodilatadores pulmonares con drogas específicas son ampliamente usados y parecen ser efectivos, pero se requieren estudios de mayor duración y con mayor número de pacientes. Y tiene que quedarnos en claro que es una cirugía paliativa, la única que tenemos hasta ahora para los pacientes univentriculares. Pero cuando todo falla, cuando falla la cirugía, fallan los procedimientos hemodinámicos y fallan los fármacos disponibles. Bueno, hay algunas opciones, algunas más cercanas y otras realmente muy lejanas de nuestra realidad. Pero el futuro está probablemente en el desarrollo de mejores drogas vasodilatadoras pulmonares para usarlas en estos pacientes, quizás en el trasplante, en los dispositivos de asistencia ventricular o en la ingeniería tisular. Muchas gracias, espero que les haya sido de utilidad.